Es cierto, asintió Jaehaerys, y luchaste con valentía, nadie puede negarlo. Los hijos del guerrero ya no existen, y los juramentos que les prestaste ya no tienen valor. Pero no es necesario que también finalice tu servicio. Tengo un lugar para ti. Con estas palabras, el joven rey dejó estupefacta la corte al ofrecer a Ser Joffrey un puesto a su lado como caballero de la Guardia Real. Entonces se hizo un gran silencio, según relata el gran maestre Bennifer, y cuando el perro rojo desenvainó la espada, hubo algunos que temieron que se estuviera preparando para atacar al rey, pero lo que hizo fue caer sobre una rodilla, inclinar la cabeza y depositar la espada a los pies de Jaehaerys. Se dice que las lágrimas le empapaban las mejillas. 9 días después de la coronación, el joven rey partió de Antigua en dirección al desembarco del rey. Una gran parte de su corte viajaba con él, formando lo que se convirtió en un largo desfile que atravesaba el Rejo, pero su hermana Rhaena solo viajó con ellos hasta Alto Jardín, donde montó a lomos de fuego en Sueño, su dragona, para regresar al castillo que tenía Lord Farman sobre el mar en Isla Bella, alejándose no solo del rey sino también de sus hijas. Rhaeya, novicia prometida a la fe, seguía en el seto estrellado, mientras que su gemela Aerea continuó junto al rey hasta la Fortaleza Roja, donde serviría como copera y dama de compañía de la princesa Alysanne. No obstante, algo curioso ocurrió con las hijas de la reina Rhaena después de la coronación. Según recogen las crónicas, las gemelas siempre habían sido idénticas en físico, no así en temperamento. Mientras Rhaeya, se decía, era una niña intrépida y voluntariosa, el terror de las septas que la tenían a su cargo, Aerea tenía fama de ser una criatura tímida y callada, muy propensa a las lágrimas y al miedo. Se asusta de los caballos, de los perros, de los niños que hablan en voz muy alta, de los hombres barbudos y de los bailes, y le dan pavor los dragones, escribió el gran maestre Bennifer la primera vez que Aerea asistió a la corte. Eso, sin embargo, era antes de la caída de Maegor y la coronación de Jaehaerys. Posteriormente, la niña que se quedó en Antigua se sumió en el rezo y el estudio, y jamás volvió a necesitar una reprimenda, mientras que la que volvió a desembarco del rey demostró ser vivaz, de mente rápida y aventurosa, y pronto empezó a pasar la mitad del tiempo en las perreras, los establos y el patio de los dragones. Aunque nunca se pudo demostrar nada, se creía que alguien, quizá la misma reina Rhaena o quizá su madre, la reina Lysa, había aprovechado la coronación para intercambiar a las gemelas. Si fue así, nadie se sentía inclinado a cuestionar el engaño, puesto que hasta el momento en que Jaehaerys concibiera un heredero de su sangre, la princesa Aerea, o la niña que llevaba ese nombre, era la heredera del trono de hierro. Todas las crónicas coinciden en que el regreso del rey desde Antigua hasta desembarco del rey fue un triunfo. Ser Joffrey montaba a su lado, y a lo largo de toda la ruta los aclamaron muchedumbres entusiasmadas. Aquí y allá aparecían clérigos humildes, hombres sucios y demacrados de largas barbas y grandes hachas, para suplicar la misericordia otorgada al perro rojo. Jaehaerys accedió a concederla con la condición de que aceptasen viajar al norte y unirse a la Guardia de la Noche en el muro. Cientos de ellos juraron hacerlo, entre ellos el mismísimo Robb el Famélico. Menos de una luna después de su coronación, escribió el gran maestre Bennifer, el rey Jaehaerys había reconciliado al trono de hierro con la fe y había puesto fin al baño de sangre que perturbó los reinados de su tío y su padre. Supuso para los habitantes de Poniente un bienvenido respiro del caos y el conflicto que lo habían dominado hasta entonces. Sería un año de paz, abundancia y matrimonios, recordado en los señales de los 7 reinos como el año de las 3 novias. El nuevo año solo contaba una quincena de edad cuando la noticia de la primera de las 3 bodas llegó desde el oeste, de Isla Bella, en el mar del ocaso. Ahí, en una apresurada ceremonia íntima a cielo abierto, Rhaena Targaryen contrajo matrimonio con Andrew Farman, segundo hijo del señor de Isla Bella. Era el primer matrimonio del novio y el tercero de la novia. Pese a que había enviudado ya 2 veces, Rhaena solo tenía 26 años. Su nuevo esposo, de tan solo 17, era visiblemente más joven, un muchacho hermoso y agradable del que se decía que estaba perdidamente enamorado de ella. Su boda estuvo presidida por el padre del novio, Mark Farman, señor de Isla Bella, y fue oficiada por su propio septón, Lyman Lannister, señor de Roca Castelli, y su esposa Jocasta fueron los únicos grandes señores que asistieron. 2 de las antiguas favoritas de Rhaena, Samantha Stokeworth y Alayne Royce, viajaron hasta Isla Bella a toda prisa para acompañar a la reina viuda, junto con Lady Elisa, la enérgica hermana del novio. El resto de los invitados eran banderizos y caballeros juramentados de las casas Farman o Lannister. Ni el rey ni la corte supieron absolutamente nada del matrimonio hasta que un cuervo de la roca les llevó la noticia, días después del banquete nupcial y del encamamiento que selló el enlace. Los cronistas de desembarco del rey reseñaron que la reina Lysa se ofendió grandemente porque su hija la hubiera excluido de la boda,
y que la relación entre madre e hija no volvió a ser tan cálida como hasta entonces. También plasmaron que Lord Rogar Baratheon se enfureció al saber que Rhaena se había atrevido a volver a casarse sin el consentimiento de la corona, esto es, del suyo como mano del joven rey. No obstante, en caso de que se hubiera solicitado dicho consentimiento, no existe certeza alguna de que se hubiera otorgado, puesto que muchos consideraban que Andrew Farman, el hijo segundón de un señor menor, estaba lejos de ser digno de la mano de una mujer que había sido reina 2 veces y era la madre de la heredera del rey. De hecho, el hermano más joven de Lord Rogar seguía soltero en el 49 d.C., y asimismo tenía 2 sobrinos de otro hermano que poseían también la edad y el linaje necesarios para que se los considerase candidatos adecuados a la mano de una Targaryen viuda, lo cual puede explicar tanto la cólera de la mano como el secreto con que la reina Rhaena celebró su boda. El rey Jaehaerys y su hermana Alysanne se alegraron al conocer la noticia, enviaron regalos y felicitaciones a Isla Bella y ordenaron que repicasen las campanas de la Fortaleza Roja para anunciar el enlace. Mientras Rhaena Targaryen celebraba su matrimonio en Isla Bella, en desembarco del rey, Jaehaerys y su madre, la reina regente, se ocupaban de seleccionar a los consejeros que los ayudarían a gobernar el reino durante los 2 años siguientes. La conciliación seguía siendo su principio rector, puesto que las discrepancias que habían hecho trizas Poniente en los últimos tiempos estaban lejos de sonar. Recompensar a sus partidarios y excluir del poder a los hombres de Maegor y a la fe solo ahondaría las heridas y daría pie a nuevas disputas, razonaba el joven rey. Su madre estaba de acuerdo. Por tanto, Jaehaerys se puso en contacto con Eruel Celtigar, el señor de Isla Zarpa, antigua mano de Maegor, y lo convocó a desembarco del rey para servir como Lord Tesorero y consejero de la moneda. Para el cargo de Lord Almirante y consejero naval, el joven rey recurrió a su tío Daemon Velaryon, señor de las mareas, hermano de la reina Alysa y uno de los primeros grandes señores que dieron la espalda a Maegor el Cruel. Apprentice Tully, señor de aguas dulces, lo convocaron a la corte para servir como consejero de los edictos. Con él acudió su temible esposa, Lady de Lucinda, célebre por su devoción. El monarca confió el cargo de comandante de la guardia de la ciudad, la fuerza armada más numerosa de desembarco del rey, a Carl Corbray, señor del hogar, que había luchado junto a Aegon el Incoronado en el Ojo de Dioses. Por encima de todos ellos estaba Rogar Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y mano del rey. Sería un error menospreciar la influencia de Jaehaerys Targaryen durante los años de la regencia, puesto que, pese a su juventud, asistía a casi todas las reuniones del consejo, pero no a todas, como se explicará próximamente, y nunca tuvo reparos en dejar oír su voz. En última instancia, sin embargo, la máxima autoridad durante este periodo recayó en su madre, la reina regente, y en la mano, un hombre impresionante por derecho propio, de ojos azules y barba negra, musculoso como un toro. Lord Rogar era el mayor de 5 hermanos, todos ellos nietos de Orys el Manco, el primer Baratheon que gobernó Bastión de Tormentas. Orys había sido hermano bastardo de Aegon el Conquistador y su comandante de más confianza. Después de matar a Argilac el Arrogante, el último Durrandon, se había desposado con la hija de este. Lord Rogar podía, en consecuencia, declarar que por sus venas corría tanto la sangre del dragón como la de los reyes de la tormenta de antaño. Puesto que no era un buen espadachín, prefería blandir un hacha de doble filo en la batalla, un hacha, según acostumbraba decir, suficientemente larga y pesada para partir el cráneo de un dragón. Era peligroso pronunciar semejantes palabras durante el reinado de Maegor el Cruel, pero si Rogar Baratheon temía a la ira de Maegor, lo ocultaba a la perfección. Quienes lo conocían no se sorprendieron cuando dio asilo a la reina Alysa y a sus hijos después de su huida de desembarco del rey, ni cuando fue el primero en proclamar rey al príncipe Jaehaerys. A Gorys, su propio hermano, se le dio decir que Rogar soñaba con enfrentarse al rey Maegor en combate singular y partirlo en 2 con su hacha. El destino le negó ese sueño. Lord Rogar se convirtió en hacedor de reyes, en vez de matar reyes, al entregar el trono de hierro al príncipe Jaehaerys. Muy pocos cuestionaron su derecho de ocupar su lugar junto al joven rey en calidad de mano. Algunos llegaron incluso a rumorear que sería Rogar Baratheon quien gobernase el reino a partir de entonces, porque Jaehaerys era solo un niño y el hijo de un hombre débil, mientras que su madre no era más que una mujer. Cuando se anunció que Lord Rogar y la reina Alysa iban a contraer matrimonio, los rumores se hicieron más audibles, porque, ¿qué es el señor esposo de una reina, sino un rey? Lord Rogar había estado casado anteriormente, pero su mujer había muerto joven, arrebatada por unas fiebres cuando aún no había transcurrido un año de la boda. La reina regente Alysa tenía 42 años, y se consideraba que había sobrepasado con creces la edad fértil. El señor de Bastión de Tormentas era 10 años menor. Varios años después, el Septon Bart escribió que Jaehaerys se opuso a este matrimonio. El joven rey tenía la impresión de que su mano estaba sobrepasándose,
más motivado por el deseo de poder y posición que por un afecto auténtico hacia Alisa. Se enfureció al ver que ni su madre ni su pretendiente habían pedido su permiso, según recoge Bart, pero como no había puesto objeciones al matrimonio de su hermana, no creía tener derecho a impedir el de su madre. Por tanto, Jaehaerys se mordió la lengua y no dejó entrever su descontento salvo a sus confidentes más allegados. La mano gozaba de admiración por su valentía, respeto por su fuerza y temor por su destreza militar y su habilidad con las armas. A la reina regente la adoraban, tan bella, tan valiente, tan trágica, a decir de las mujeres. Incluso aquellos señores que podrían haber protestado al verse gobernados por una mujer estaban dispuestos a aceptarla como soberana, por la seguridad que les inspiraba el saber que tenía a Rogar Baratheon a su lado y que faltaba menos de un año para el 16º día del nombre del joven rey. Había sido una niña hermosa, en eso estaban todos de acuerdo, la hija del majestuoso Aetan Velaryon, señor de las mareas, y su señora esposa, Alarra de la casa Massey. Su linaje era antiguo, altivo y abundante, a su madre la alababan por su gran belleza, y su señor abuelo se encontraba entre los amigos más antiguos y cercanos de Aegon el dragón y sus reinas. Los dioses bendijeron a Alisa con los ojos violeta oscuro y el reluciente cabello plateado de la antigua Valiria, así como con encanto, inteligencia y amabilidad. Cuando creció, los pretendientes se amontonaban a su alrededor, llegados desde todos los parajes del reino, aunque jamás cupo duda alguna sobre con quién se casaría. Para una joven como ella solo sería adecuada la realeza. Y contrajo matrimonio con el príncipe Aenys Targaryen, el incontestable heredero del trono de hierro. El suyo fue un matrimonio feliz y fructífero. El príncipe Aenys era un esposo amable, atento, de naturaleza cálida y generoso, que nunca le fue infiel. Alisa le dio 5 vástagos fuertes y saludables, 2 hijas y 3 hijos, un sexto, otra hija, murió en la cuna poco después de nacer, y cuando murió su padre, la corona pasó a Aenys y Alisa se convirtió en su reina. En los años que siguieron presenció el desmoronamiento del reinado de su esposo, que se convertía en cenizas conforme se alzaban enemigos a su alrededor. Murió en el año 42 después de la conquista, un hombre quebrado y despreciado, con tan solo 35 años de edad. La reina apenas tuvo tiempo de llorarlo antes de que el hermano de su esposo ocupase el trono que por derecho pertenecía a su hijo mayor. Vio como su hijo se rebelaba contra su tío y moría, junto con su dragón. Poco después, su segundo hijo lo siguió a la pira funeraria, torturado hasta la muerte por Tiana de la Torre, junto con sus 2 hijas menores. Alisa se convirtió en prisionera, a todos los efectos excepto oficialmente, del hombre que había provocado la muerte de sus hijos, y tuvo que presenciar cómo su hija mayor se casaba a la fuerza con ese mismo monstruo. Sin embargo, el Juego de Tronos da muchas vueltas inesperadas, y el propio Maegor cayó a su debido tiempo, gracias en gran medida a la valentía de la reina viuda Alisa y a la audacia de Lord Rogar, que se había convertido en su amigo y la había acogido cuando nadie más se atrevía. Los dioses fueron bondadosos al concederles la victoria, y la mujer que antaño fue Alisa de la casa Velaryon iba a verse recompensada con una segunda oportunidad de ser feliz junto a su nuevo esposo. Los esponsales de la mano del rey y la reina regente estaban destinados a ser tan espléndidos como modestos fueron los de la reina viuda Rhaena. El Septón Supremo en persona oficiaría los ritos matrimoniales en el 7º día de la 7ª luna del nuevo año. El lugar escogido fue el todavía incompleto Pozo Dragón, aún abierto al cielo, cuyas hileras crecientes de gradas de piedra permitirían que decenas de miles de personas presenciaran las nupcias. Las celebraciones incluirían un gran torneo, 7 días de banquetes y juegos, e incluso la recreación de una batalla naval en las aguas de la bahía de Aguas Negras. Poniente no había presenciado una boda la mitad de fastuosa que aquella en toda su historia, y los señores grandes y menores de todos los lugares de los 7 reinos y más allá acudieron para participar en los festejos. Don Nel Hightower llegó desde Antigua con un centenar de caballeros y 77 máximos devotos, escoltando a su santidad el Septón Supremo, mientras que Lyman Lannister acudió con 300 caballeros de Roca Casterly. Brandon Stark, el debilitado señor de Invernalia, realizó el largo viaje con sus hijos Walton y Alaric, atendido por una docena de fieros banderizos norteños y 30 hermanos juramentados de la Guardia de la Noche. Lord Arryn, Lord Corbray y Lord Royce acudieron en representación del Valle, y Lord Selmy, Lord Ondarion y Lord Tarly, de las Marcas de Dorne. Incluso de allá de las fronteras llegaron hóspedes grandes y poderosos. El príncipe de Dorne envió a su hermana, el señor del Mar de Bravos, a un hijo. El arconte de Tyros cruzó el mar angosto con su hija soltera, al igual que no menos de 22 magísteres de la ciudad libre de Pentos. Todos ellos portaban espléndidos regalos para agasajar a la mano y a la reina regente. Los más generosos procedían de aquellos que hasta hacía poco habían sido hombres de Maegor,
así como de Ricard Rowan y Torgen Akeart, que habían marchado bajo el estandarte del Septon Luna. Los invitados acudieron aparentemente para celebrar el enlace de Rogar Baratheon y la reina viuda, pero no cabe duda de que tenían otros motivos para asistir al acontecimiento. Un gran número de ellos deseaba tratar con la mano a quien muchos consideraban el auténtico gobernante del reino, otros deseaban evaluar al nuevo niño rey, y su Alteza no les negó la oportunidad. Seguiles. Propia esposa, la reina Alisa. El pueblo de Poniente nunca aceptaría como reina a una extranjera de tirabuzones teñidos, adujo, por agradable que fuera su acento, y los devotos se opondrían enconadamente, pues era de sobra sabido que los terosies no adoraban a los 7, sino a Rior el Rojo, al fijador de pautas, al tricéfalo Trios y a otros dioses extravagantes. Ella prefería buscar entre las casas que se habían alzado en apoyo de Aegon el Incoronado en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses. Propuso que Jaehaerys se casase con un Avance, una Corbray, una Westerling o una Piper. La lealtad se debía recompensar, y al acceder a tal enlace, el rey honraría el recuerdo de Aegon y el valor de aquellos que lucharon y murieron en su nombre. Fue el gran maestre Benifer quien habló con más vehemencia contra ese cauce de acción, señalando que la sinceridad de su compromiso con la paz y la reconciliación podría ponerse en duda si se favorecía a aquellos que habían luchado por Aegon en detrimento de los que habían seguido fieles a Maegor. Creía preferible elegir a la hija de una de las grandes casas que no habían tomado partido, o apenas, en las batallas entre tío y sobrino, una Tyrell, una Hightower o una Rin. Al ver divididos a la mano del rey, la reina regente y el gran maestre, otros consejeros se sintieron alentados para presentar candidatas. Prentis Tully, Justicia del Rey, nombró a una hermana menor de su esposa Lucinda, afamada por su devoción. Tal elección complacería a la fe. Daemon Velaryon, el Lord Almirante, sugirió que Jaehaerys se casase con la reina viuda Linor de la casa Costain, que mejor para demostrar que se había perdonado a los partidarios de Maegor que tomar como reina a una de sus novias de negro, y quizá incluso adoptar a los 3 hijos de su primer matrimonio. Argumentó que la fertilidad de la reina Elinor estaba demostrada. Otro punto a su favor. Lord Celtigar tenía 2 hijas solteras y era del dominio público que había ofrecido a Maegor que eligiera una de ellas. En aquella ocasión ofreció a las mismas muchachas para Jaehaerys. Lord Baratheon no quiso ni oír hablar del asunto. He visto a vuestras hijas. Carecen de mentón, tetas y sesos. La reina regente y sus consejeros debatieron el matrimonio del rey una y otra vez durante más de una luna, pero no se acercaron al consenso. Jaehaerys no estaba al tanto de esas conversaciones. En esto, la reina Alisa y Lord Rhaegar sí coincidían. Pese a que era muy inteligente para su edad, todavía era un niño y estaba sometido a deseos pueriles que bajo ningún concepto se podía permitir que prevalecieran sobre las necesidades del reino. La reina Alisa, en concreto, no albergaba la menor duda sobre a quién elegiría a su hijo como esposa si de él dependiera. A su hija menor, la hermana del rey, la princesa Alysanne. Los Targaryen llevaban casándose entre hermanos desde hacía siglos, por supuesto, y Jaehaerys y Alysanne se habían criado pensando que acabarían casándose, como sus hermanos mayores Aegon y Rhaena. Además, Alysanne solo tenía 2 años menos que su hermano, y los 2 niños siempre habían sido íntimos y se habían profesado gran afecto y aprecio mutuos. Su padre, el rey Aenys, habría deseado con certeza que se casasen, y hubo un tiempo en que habría sido también el deseo de su madre. Pero los horrores que había presenciado desde la muerte de su esposo habían cambiado su forma de pensar. Por mucho que se hubiera desmantelado y proscrito a los hijos del guerrero y los clérigos humildes, muchos antiguos miembros de una u otra orden seguían sueltos por el reino y bien podrían decidir volver a empuñar las espadas si los provocaban. La reina regente temía su ira, pues conservaba vívidos recuerdos del destino que habían sufrido su hijo Aegon y su hija Rhaena cuando se anunció su compromiso. No nos atrevemos a volver a recorrer el mismo camino, se dice que afirmó en más de una ocasión. En su determinación por zanjar este asunto encontró el apoyo de la última incorporación a la corte, el Septon Mater de los máximos devotos, que se había quedado en desembarco del rey cuando el Septon Supremo y el resto de sus hermanos regresaron a Antigua. Mateus, un hombre del tamaño de una ballena, tan conocido por su corpulencia como por la magnificencia de sus túnicas, aseguraba ser descendiente de los reyes Gardener de antaño, que gobernaron el Rejo desde su sede de Alto Jardín. Muchos daban por hecho que sería el siguiente Septon Supremo. El entonces ocupante del sillón sagrado, a quien el Septon Luna había ridiculizado refiriéndose a él como el Lamebota Supremo, era cauteloso y complaciente, de modo que no existía peligro de que Antigua denunciara ningún matrimonio mientras él siguiera hablando en nombre de los 7 desde el seto estrellado. Pero el padre de los fieles no era un joven. Había quien decía que el viaje a desembarco del rey para oficiar la boda dorada había estado a punto de suponer su fin. Si recayera en mí el honor de vestir ese manto,
Ni qué decir tiene que Su Alteza contaría con mi apoyo en cualquier decisión que tomara, aseguró el Septon Mateus a la reina regente y sus consejeros, pero no todos los miembros de mi hermandad están igual de dispuestos, y me atrevería a decir, hay otros lunas ahí fuera. A la luz de cuanto ha ocurrido, casar a un hermano con su hermana en este momento crítico se podría ver como una grave afrenta a los devotos, y temo lo que pudiera suceder después. Una vez confirmados los recelos de la reina, Rogar Baratheon y los demás señores desecharon cualquier consideración de Alysanne como esposa de su hermano Jaehaerys. La princesa tenía 13 años y había celebrado recientemente su primera floración, de modo que era deseo de todos verla casada tan pronto como resultara posible. Aunque aún faltaba mucho para que lograsen dar con un enlace adecuado para el rey, el consejo se decidió con rapidez en lo tocante a la princesa. Contraería matrimonio el 7º día del nuevo año con Orrin Baratheon, el menor de los hermanos de los Rogar. Así lo decidieron la reina regente, la mano del rey, y los consejeros y asesores. Pero, tal como ha ocurrido con tantos acuerdos de este tipo a lo largo de las eras, su plan se vio truncado muy pronto, porque habían subestimado grandemente la voluntad y determinación de Alysanne Targaryen y del joven rey Jaehaerys. Aún no se había anunciado el compromiso de Alysanne, de modo que no se sabe cómo llegó a sus oídos la decisión. El gran maestre Bennifer sospechaba de algún criado, porque muchos habían entrado y salido mientras los señores debatían en el patio privado de la reina. Lord Rogar sospechaba de Daemon Velaryon, el Lord Almirante, un hombre soberbio que muy bien podía haber pensado que los Baratheon se estaban sobrepasando con la esperanza de desplazar a los señores de las mareas y ocupar su lugar como la segunda casa del reino. Años después, cuando estos sucesos se convirtieron en leyenda, el pueblo llano comentaría que las ratas de las paredes habían oído la conversación de los señores y se habían apresurado a transmitir la noticia a la princesa. No ha sobrevivido ninguna crónica que recoja lo que dijo o pensó Alysanne Targaryen al enterarse de que iban a casarla con un hombre que les sacaba 10 años, a quien apenas conocía y, si hemos de dar crédito a los rumores, que no le gustaba. Solo sabemos lo que hizo. Otra niña habría llorado, montado en cólera o acudido corriendo a su madre para suplicarle. En muchas canciones tristes, las doncellas obligadas a casarse se tiraban de alguna torre en busca de la muerte. La princesa Alysanne, por el contrario, acudió directamente a Jaehaerys. El joven rey se disgustó tanto como su hermana al oír la noticia. Estarán haciendo planes de boda también para mí, sin duda, dedujo al instante. Jaehaerys, de igual forma que su hermana, no perdió tiempo con reproches, recriminaciones ni súplicas, sino que actuó. Convocó a su guardia real y le ordenó que embarcase al instante con rumbo a Roca Dragón, a donde acudiría él en breve. Me habéis jurado vuestras espadas y vuestra obediencia, señaló a sus 7. Recordad ese juramento y no digáis una palabra sobre mi partida. Aquella noche, al amparo de la oscuridad, el rey Jaehaerys y la princesa Alysanne montaron en sus dragones, per Victoria la de plata, y partieron de la fortaleza roja hacia la antigua ciudadela de los Targaryen, a la falda de Monte Dragón. Se dice que las primeras palabras que pronunció el joven rey tras aterrizar fueron: necesito un septón. El rey estaba en lo correcto al no confiar en el Septon Mateus, que sin duda habría traicionado sus planes, pero al frente del septo de Roca Dragón estaba un anciano llamado Oswick, que conocía a Jaehaerys y Alysanne desde su nacimiento y los había instruido de pequeños en los misterios de los 7. De joven, el Septon Oswick había estado al servicio del rey Aenys, y de niño había sido novicio en la corte de la reina Rhaenys. La tradición familiar de los Targaryen de casarse entre hermanos le resultaba más que conocida, y cuando oyó la orden del rey, asintió al instante. La guardia real llegó en galera, desde desembarco del rey, al cabo de pocos días. A la mañana siguiente, conforme nacía el sol, Jaehaerys Targaryen, el primero de su nombre, se desposó con su hermana Alysanne en el gran patio de Roca Dragón, ante los ojos de los dioses, los hombres y los dragones. El anciano Septon Oswick ofició los esponsales. Pese a que su voz era débil y temblorosa, no se saltó ninguna parte de la ceremonia. Los 7 caballeros de la Guardia Real fueron testigos del enlace, con las capas blancas ondeando al viento. La guarnición del castillo y los criados también asistieron, junto con gran parte de los habitantes del poblado de pescadores acurrucado al pie de la majestuosa muralla de Roca Dragón. Después de la ceremonia se celebró un modesto banquete, y se hicieron muchos brindis a la salud del niño rey y su nueva reina. Después, Jaehaerys y Alysanne se retiraron al dormitorio que antaño habían ocupado Aegon el Conquistador y su hermana Rhaenys, pero en consideración a la edad de la novia no hubo ceremonia de encamamiento ni se consumó el matrimonio. Esa omisión demostraría ser de gran importancia cuando Lord Rogar y la reina Lysa llegaron desde desembarco del rey en una galera de guerra, acompañados por una docena de caballeros, 40 hombres de armas, el Septon Mateus y el gran maestre Bennifer,
cuyas cartas nos proporcionan la visión más completa de lo que sucedió. Jaehaerys y Alisande los recibieron en el patio del alcázar, junto a las puertas, cogidos de la mano. Se dice que la reina Lisa lloró al verlos. Estúpidos niños, dijo, no sabéis lo que habéis hecho. Entonces habló el Septon Mateus con voz atronadora, para amonestar al rey y a la reina y profetizar que semejante abominación sumergiría una vez más a Poniente en la guerra. Maldecirán vuestro incesto desde las marcas de Dorne hasta el muro, y todos y cada uno de los hijos devotos de la madre y el padre os denunciarán como los pecadores que sois. El rostro del Septon se fue enrojeciendo e hinchando conforme despotricaba, según relata Benifer, y la saliva salpicaba desde sus labios. En los anales de Poniente se alaba con justicia a Jaehaerys el conciliador por sus modales calmos y su temperamento tranquilo, pero de esto no cabe inferir que el fuego de los Targaryen no ardiera en sus venas, y lo demostró en el momento en que el Septon Mateus hizo por fin una pausa para tomar aire. Estoy dispuesto a aceptar una reprimenda de su Alteza mi madre, pero no de ti. Contén esa lengua, Gordinflón. Si sale una palabra más de tus labios, ordenaré que te los cosan. El Septon Mateus no volvió a hablar. Lord Rogar no se acobardaba tan fácilmente. Tajante y directo al grano, solo preguntó si se había consumado el matrimonio. Decidme la verdad, Alteza. ¿Hubo encamamiento? ¿Reclamasteis su doncellez? No, replicó el rey. Es demasiado joven. Bien, no estáis casados, afirmó Lord Rogar, sonriente por la noticia, y se volvió hacia los caballeros que lo habían acompañado desde el desembarco del rey. Separad a esos niños, os ruego que con delicadeza, y escoltad a la princesa a la torre del dragón marino y mantenedla ahí dentro. Su Alteza nos acompañará de regreso a desembarco del rey. Pero cuando sus hombres se adelantaron, los 7 caballeros de la guardia real de Jaehaerys dieron un paso adelante y desenvainaron la espada. No os acerquéis más, les advirtió Seguires Morrigen. Cualquier hombre que ponga la mano encima a nuestro rey o nuestra reina morirá hoy. Envainad vuestro acero y apartaos, ordenó Lord Rogar, consternado. ¿Olvidáis que soy la mano del rey? Lo sois, respondió el anciano Samel amargo, pero nosotros somos la guardia real, no la guardia de la mano, y es al muchacho a quien corresponde el trono, no a vos. Vosotros sois 7, respondió Roger Baratheon, furioso por las palabras de Ser Sangood. Yo cuento con medio centenar de espadas. A una palabra mía, os cortarán en pedazos. Pueden matarnos, contestó el joven Pate la perdiz, blandiendo su lanza guión, pero vos seréis el primero en morir, mi señor. Tenéis mi palabra. Nadie sabe qué podría haber ocurrido si la reina Lisa no hubiera elegido ese momento para hablar. He presenciado suficiente muerte. Como todos, bajad vuestras espadas, mis señores. Lo hecho está, y ahora todos tenemos que afrontarlo. Que los dioses se apiaden de nuestro reino. Se volvió hacia sus hijos. Vayamos en paz. Que nadie hable de lo que ha ocurrido hoy aquí. Como ordenéis, madre. El rey Jaehaerys acercó a su hermana para rodearla con un brazo. Pero no penséis que podéis anular este matrimonio. Ahora somos uno, y ni los dioses ni los hombres podrán separarnos. Jamás, convino su esposa. Enviadme a los confines de la tierra y casadme con el rey de Mosovio, el señor del yermo gris. Que ala de plata me traerá de vuelta con Jaehaerys. Dicho esto, se puso de puntillas y alzó el rostro hacia el rey, que la besó en los labios a la vista de todos. Cuando la mano y la reina regente hubieron partido, el rey y su joven esposa cerraron las puertas del castillo y regresaron a sus aposentos. Roca Dragón se convirtió en su refugio y residencia durante el resto de la minoría de edad de Jaehaerys. Está escrito que el joven rey y su reina apenas se separaron durante ese tiempo. Compartían todas las comidas, se quedaban hasta bien avanzada la noche hablando de los alegres días de su infancia y de los obstáculos que se les presentarían. Pescaban y cazaban juntos, se mezclaban con los isleños en las tabernas del puerto, se leían mutuamente los polvorientos tomos encuadernados en cuero que encontraban en la biblioteca del castillo, recibían juntos las lecciones de los maestres de Roca Dragón, porque todavía tenemos mucho que aprender. Se dice que recordó a Lysandre, a su esposo, y rezaban con el Septon Oswick. También volaban juntos alrededor de Monte Dragón, y en ocasiones se aventuraban hasta lugares tan alejados como Marcaderiva. Si podemos considerar fidedignos los chismes de los criados, el rey y su nueva esposa dormían desnudos y compartían muchos besos prolongados, en la cama, en la mesa y en muchas otras ocasiones a lo largo del día, pero no llegaron a consumar el matrimonio. Tuvo que transcurrir otro año y medio antes de que Jaehaerys y Alisande se unieran por fin como hombre y mujer. Siempre que los señores y los miembros del consejo viajaban a Roca Dragón a conversar con el joven rey, cosa que ocurría ocasionalmente, Jaehaerys los recibía, con Alisande a su lado, en la cámara de la mesa pintada, donde su abuelo había planeado la conquista de Poniente. Aegon no guardaba secretos a Rhaenys ni a Visenya, y yo tampoco se los guardo a Alisande.
decía. Aunque muy bien puede ser cierto que no existían secretos entre ellos durante los luminosos días del albor de su matrimonio, el matrimonio en sí era un secreto para la mayor parte de Poniente. A su regreso a desembarco del rey, Lord Rogar ordenó a todos cuantos los habían acompañado a Rocadragón que no pronunciaran una palabra sobre lo ahí ocurrido si deseaban conservar la lengua. Tampoco se anunció al reino. Cuando el Septón Mateus intentó transmitir la noticia del enlace al Septón Supremo y a los máximos devotos de Antigua, en vez de enviar un cuervo, el gran maestre Benifer quemó la carta, cumpliendo órdenes de la mano. El señor de Bastión de Tormentas necesitaba tiempo. Enojado por la falta de respeto del rey para con él y poco acostumbrado a la derrota, Rogar Baratheon estaba resuelto a hallar el modo de separar a Jaehaerys y a Lisanne. Mientras no consumaran el matrimonio, tenía una oportunidad. Era preferible mantener en secreto el enlace, de forma que se pudiera anular sin que nadie supiera una palabra. La reina Lisa también necesitaba tiempo, aunque sus motivos eran distintos. Lo hecho está, había dicho a las puertas de Rocadragón, y estaba convencida de ello. Pero todavía la acosaban por las noches los recuerdos del caos y el baño de sangre que siguieron al enlace de sus otros dos hijos, y estaba desesperada por encontrar una forma de evitar que se repitiera la historia. Entretanto, su señor esposo y ella aún tenían que gobernar un reino durante cerca de un año hasta que Jaehaerys celebrase su 16º día de nombre y asumiese el poder. Esta era la situación en Poniente cuando el año de las 3 novias tocó a su fin y dio paso a un nuevo año, el 50º desde la conquista de Aegon. Todos los hombres son pecadores, nos enseñan los padres de la fe. Incluso los reyes más nobles y los caballeros más galantes pueden verse dominados por la ira, la lujuria y la envidia, y cometer actos que los avergüencen y que mancillen su buen nombre. De igual modo, el más villano de los hombres o la más taimada de las mujeres pueden también en ocasiones realizar una buena acción, porque el amor, la comprensión y la misericordia pueden encontrarse aún en el corazón más cruel. Somos tal como nos crearon los dioses, escribió el Septón Bart, el hombre más sabio que jamás haya servido como mano del rey. Fuertes y débiles, buenos y malos, crueles y amables, heroicos y egoístas. Hay que tenerlo presente si se quieren gobernar los reinos de los hombres. Pocas veces la verdad de estas palabras ha resultado tan evidente como 50 años después de la conquista de Aegon. Ya desde el comienzo del nuevo año se hicieron planes en todo el país para conmemorar con fiestas, ferias y torneos el medio siglo del reinado de los Targaryen en Poniente. Los horrores del reinado del rey Maegor iban cayendo en el olvido, el trono de hierro y la fe se habían reconciliado, y desde Antigua hasta el muro, la gente humilde y los grandes señores apreciaban por igual al joven rey Jaehaerys, el primero de su nombre. Aún así, muy pocos sabían que se cernían nubes de tormenta en el horizonte, y los hombres sabios distinguían a lo lejos el retumbar del trueno. Un reino con dos reyes es como un hombre con dos cabezas. El reino de Poniente se vio bendecido con un rey, una mano y 3 reinas, como en los tiempos de Maegor, pero mientras que las soberanas de este último habían sido sus consortes, plegadas a su voluntad, cada una de las reinas de mitad de siglo tenía poder por derecho propio. En la fortaleza roja de desembarco del rey estaba la reina regenta Lisa, viuda del difunto rey Aenys, madre de su hijo Jaehaerys y esposa de la mano del rey Rogar Baratheon. Justo al otro lado de la bahía de Aguas Negras, en Rocadragón, había surgido una reina más joven cuando Lisanne, la hija de Lisa, una doncella de 13 años, se prometió en matrimonio con su hermano, el rey Jaehaerys, en contra de los deseos de su madre y el señor marido de esta. Y muy al oeste, en Isla Bella, separada de su madre y su hermana por toda la extensión de Poniente, estaba Rhaena Targaryen, la hija mayor de Alysa, la jinete del dragón viuda del príncipe Aegon el Incoronado. En las tierras del oeste, las tierras de los ríos y parte del dominio, la gente todavía la llamaba la reina en el oeste. 2 hermanas y una madre, 3 reinas unidas por sangre, penas y sufrimiento. Y aún así, entre ellas se interponían sombras, antiguas y recientes, cada vez más densas. El afecto mutuo y el objetivo común que habían permitido a Jaehaerys, sus hermanas y su madre derrocar a Maegor el Cruel empezaban a caer en el olvido, a medida que afloraban resentimientos y diferencias que llevaban tiempo gestándose. Durante el resto de la regencia, el niño rey y su pequeña reina iban a encontrarse en profundo desacuerdo con la mano del rey y la reina regente, en una rivalidad que perduraría durante el reinado de Jaehaerys y que amenazaba con volver a sumir los 7 reinos en una guerra. El detonante de las desavenencias fue el matrimonio apresurado y secreto del rey con su hermana, que pilló la mano y a la reina regente por sorpresa y dio al traste con todos sus planes y maquinaciones. Sin embargo, sería un error pensar que ese fue el único motivo del distanciamiento. El año de las 3 novias también habían dejado cicatrices. Lord Rogar no había pedido venia a Jaehaerys para ausentarse con el fin de desposarse con su madre, omisión que al niño rey le pareció irrespetuosa. Además,
Su Alteza no aprobaba la unión. Como confesaría más adelante el Septon Bart, apreciaba a Lorrogar como consejero y amigo, pero no necesitaba otro padre y estaba convencido de superar a su mano en juicio, temperamento e inteligencia. También opinaba que deberían haberlo consultado sobre el matrimonio de su hermana Rhaena, aunque eso no le molestaba tanto. Por su parte, la reina Lisa estaba muy dolida porque ni la habían consultado ni la habían invitado a la boda de Rhaena en Isla Bella. Lejos de ahí, en Occidente, Rhaena Targaryen también guardaba sus rencores. Según confió a los viejos amigos y a los favoritos con que se rodeaba, no entendía ni compartía el afecto de su madre por Rhaegar Baratheon. Aunque a regañadientes le reconocía el mérito de haberse alzado en apoyo de su hermano Jaehaerys contra su tío Maegor, no pensaba olvidar ni perdonarle la pasividad que mostró cuando el príncipe Aegon, su marido, se enfrentó a Maegor en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses. Además, a medida que pasaba el tiempo, la reina Rhaena estaba cada vez más resentida porque su derecho y el de sus hermanas al trono de hierro habían quedado relegados en favor de mi hermanito pequeño, como le gustaba llamar a Jaehaerys. Insistía en recordar a quienes la escucharan que ella era la primogénita y había sido jinete de dragón antes que ninguno de sus hermanos. Pero aún así, todos, incluso mi madre, se habían confabulado para dejarla de lado. Si lo analizamos en retrospectiva, resulta fácil decir que Jaehaerys y Alysanne tenían razón en los conflictos que surgieron durante el último año de la regencia de su madre y en calificar de malvados a la reina Lisa y a Lord Rhaegar. Desde luego, eso fue lo que encandiló a los juglares. El apresurado matrimonio de Jaehaerys y Alysanne era una historia de amor sin igual desde la época de Florian el Bufón y su Jonquil, y en las canciones. El amor siempre supera todas las dificultades. Debemos reconocer que la verdad es mucho más compleja. Los recelos que la reina Lisa albergaba sobre la unión se basaban en una preocupación auténtica por sus hijos, por la dinastía Targaryen y por el reino en su conjunto. Y no eran temores infundados. Los motivos de Lord Rhaegar Baratheon no eran tan altruistas. Era un hombre soberbio, al que conmocionó e indignó la ingratitud del niño rey al que había tratado como a un hijo, y se sintió humillado cuando lo obligaron a retroceder en las puertas de Rocadragón ante medio centenar de sus hombres. Era un guerrero hasta la médula que había soñado enfrentarse en combate singular a Maegor el Cruel, y no soportaba que lo hubiera avergonzado un joven de 15 años. Si nos vemos inclinados a ser demasiado duros con él, recordemos las palabras del Septon Bart. Aunque durante los últimos años en que ejerció como mano llevó a cabo acciones alocadas, malintencionadas y crueles, en el fondo no era cruel ni malintencionado, ni mucho menos alocado. Había sido un héroe en otros tiempos y debemos recordarlo incluso al considerar el peor año de su vida. Justo después de su enfrentamiento con Jaehaerys, Lord Rhaegar no podía pensar en nada más que en la humillación sufrida. Su primer impulso fue regresar a Rocadragón con más hombres para superar a la guarnición del castillo y resolver la situación por la fuerza. En cuanto a la Guardia Real, Lord Rhaegar recordó al consejo que los Espadas Blancas habían jurado dar la vida por el rey, y añadió que le encantaría concederles tal honor. Cuando Lord Tully señaló que Jaehaerys podría limitarse a cerrar las puertas de Rocadragón delante de sus narices, Lord Rhaegar se inmutó. Que las cierre. Puedo tomar el castillo por asalto si es necesario. Al final, solo la reina Lisa logró hacerlo entrar en razón y disuadirlo de semejante locura. Amor mío, le dijo con voz dulce, mis hijos tienen dragones, y nosotros no. La reina regente, al igual que su marido, quería que se anulara el apresurado matrimonio del rey, ya que estaba convencida de que volvería a enfrentar a la fe y la corona. El Septon Mateus alentaba estos temores. Una vez alejado de Jaehaerys y convencido de que no iban a coserle la boca, recuperó la palabra y no hacía más que hablar de cómo todas las personas decentes condenarían el enlace incestuoso del rey. Si Jaehaerys y Alysanne hubieran regresado al desembarco del rey a tiempo para celebrar el año nuevo, cosa por la que rezaba la reina Lisa, la reconciliación habría sido posible. Seguro que entran en razón y se arrepienten de esta locura, decía el consejo. Pero no fue así. Conforme fueron pasando las semanas y el rey seguía sin aparecer ante la corte, Alysa anunció su intención de volver a Rocadragón, esta vez sola, a suplicar a sus hijos que regresaran a casa. Lord Rhaegar se lo prohibió, airado. Si vais arrastrándoos hasta él, no volverá a haceros caso. Ha antepuesto sus deseos al bienestar de su reino, y eso no se puede consentir. ¿Es que queréis que acabe como su padre? La reina se doblegó a su voluntad y no partió. Nadie duda que la reina Lisa quería hacer lo correcto, escribió el Septon Bart años más tarde. Sin embargo, resulta triste admitir que en muchas ocasiones no tenía ni idea de qué era lo correcto. Sobre todo quería que la admiraran, la quisieran y la alabaran, un anhelo que compartía con el rey Aenys, su primer marido. Pero a veces un gobernante debe hacer lo necesario aunque no sea del agrado de sus súbditos.
aunque sepa que el oprobio y la censura caerán sobre él. La reina Lisa rara vez fue capaz de semejante cosa. Los días se convirtieron en semanas, y estas, en lunas, mientras se alteraban los ánimos y se afianzaba la resolución de los hombres a ambos lados de la bahía de Aguas Negras. El niño rey y su pequeña reina se quedaron en Rocadragón a la espera del día en que Jaehaerys tomara las riendas de los 7 reinos. La reina Lisa y los Rhogar siguieron gobernando desde desembarco del rey, buscando la manera de anular el matrimonio del rey y de evitar las calamidades que se avecinaban sin remedio. Aparte del consejo, no contaron a nadie lo acontecido en Rocadragón, y los Rhogar había ordenado a los hombres que los habían acompañado que no dijeran nada de cuanto habían visto, bajo pena de que les cortaran la lengua. Cuando se anulara el matrimonio, pensaba, para la mayoría de ponentes sería como si no se hubiera celebrado, siempre que se mantuviera en secreto. Mientras no se consumara la unión, seguiría siendo fácil rescindirla. Una esperanza vana, como todos sabemos, pero para Rhogar Baratheon, parecía posible. Sin duda, durante un tiempo lo alentó el silencio de Jaehaerys, que se había apresurado a desposarse con Alysanne, pero no parecía tener prisa en anunciarlo, y no por falta de medios. El maestre Culiper, vivaz aún a sus 80 años, llevaba sirviéndolos desde los tiempos de Visenya. Tenía 2 maestres jóvenes de ayudantes y Rocadragón estaba bien provisto de cuervos. Si Jaehaerys hubiera dicho una palabra, habría podido pregonar el enlace de un extremo al otro del reino, pero no la pronunció.